De acuerdo a la tradición griega, en este lugar existió alguna vez la ciudad más famosa y trágica del mundo, la ciudad de Troya. Durante 3000 años, han pasado por aquí viajeros buscando la verdad detrás de la leyenda. Y de ella, cada generación ha hecho una nueva versión de acuerdo a su propia imagen. Al entrar a la etapa final de nuestra búsqueda, ¿puede la arqueología de Troya encuadrarse dentro de la leyenda? En busca de la guerra de Troya. Narrada en español por Óscar Arzamendi. Troya en realidad sí existió. Estaba ubicada en una montaña ahora llamada Hisarlik, cerca de los Dardanelos, en lo que es hoy Turquía. En nuestra búsqueda, hemos descubierto que la guerra de Troya pudo haber sucedido, que esta ciudad pudo haber sido saqueada alrededor del año 1250 a.C. en una confrontación entre las dos grandes potencias de la época, los hititas y los griegos micénicos. Poco tiempo después, ambos imperios cayeron y se hundieron en el llamado oscurantismo. En el mundo egeo, ciudades tan importantes como Troya se convirtieron en la guarida de extraños. Solo viendo este amplio cuadro histórico, las secuelas de la era de los héroes, podremos aclarar la arqueología de Troya. Pero la ciudad descrita en la leyenda fue la ciudad de finas murallas descubierta por Wilhelm Dörfeld y que cayó alrededor del año 1250 a.C. ¿O fue, como se piensa todavía, la ciudad de chozas construida sobre las ruinas de la ciudad de Dörfeld y que fue excavada por Carl Blegen? Según arqueólogos, el tiempo que transcurrió entre estas dos ciudades fue mínimo de 10 años y máximo de 80 años. Pero nosotros sabemos, por nuestra propia experiencia, que el mundo puede cambiar en 80 años. Es el periodo comprendido entre la guerra de los Bóer y la guerra de las Malvinas. ¿Qué pasó cuando acabó la era heroica griega? ¿Llegó gente nueva a nuestra historia? La gente del mar juega un papel importante en el saqueo histórico de Troya. Sexta parte. La caída de Troya. Homero cuenta que después de la guerra de Troya, el victorioso gran rey griego Agamenón regresó a su país al desastre. La leyenda relata que fue asesinado en su baño por su esposa Clitemnestra para ser reemplazado por un caballero rival. Agamenón fue tal vez sepultado en una de las grandes tumbas conocidas como tesoros, rodeado por los botines de Asia. Y junto con él, también fue sepultada la era heroica de Micenas,
ya que de acuerdo a la tradición, ningún otro rey griego tomó la ciudad ni reclamó el gran reino de Grecia. La arqueología de Micenas sustenta la idea de que los héroes regresaron de Troya a una época de grandes problemas. Para el año 1200 a.C., la ciudad ya estaba en decadencia. En el último proyecto de construcción de los gobernantes de la ciudad se puede ver un aire de defensa. Esta es una escalera de 54 escalones que descienden 12 metros bajo la última plataforma. Es una bóveda micénica, cubierta con una gruesa capa de yeso de 5 o 7 centímetros de espesor. Aquí se puede sentir la humedad. Aquí abajo vamos a descubrir por qué estaba cubierta de yeso. Es una cisterna de agua. Esto es tecnología de sitio, como la hemos visto también en la misma época en el cercano Oriente. Sirve para asegurar el suministro de agua durante un sitio. Entonces los agresores de Troya estaban acosados. No estaban seguros ni de sus más cercanos vecinos. La Grecia micénica nunca fue una nación unificada. Era una agrupación de ciudades-estado independientes. Micenas, Pilos de Néstor, Esparta, el reino de Menelao y Helena, Orcómeno, Tebas, la ciudad de Edipo, Iolco, la ciudad de Jasón y los argonautas. En ciertos momentos, algunos de ellos podían unirse a una débil confederación bajo el mando del más poderoso, pero ahora esta frágil unidad se había roto. Esta es la planicie de Copais, o Copas, cerca de Orcómeno, en Grecia central. Alguna vez fue un gran lago. En el siglo XIII a.C., en el logro más grande de la ingeniería de la era micénica, se construyeron inmensos diques para drenar el lago, creando la única y más grande fuente de granos para la creciente población de Grecia en la edad tardía del bronce. Este es uno de los muros contenedores de uno de los diques. Un muro ciclópeo de 3 metros de espesor. Luego 18 metros de campo, otro muro ciclópeo, después un canal de agua de 54 metros, y así 48 kilómetros de canales. Esto permitía a la gente de Orcómeno controlar el nivel de los ríos que desembocaban en el lago, y así cultivar 40 o 48 kilómetros cuadrados de tierra que antes estaba cubierta de agua. Las instalaciones de drenaje eran protegidas por una serie de fortificaciones, creando así la inmensa fortaleza de Egla. Las cosechas eran recolectadas para distribuirlas a 1,5 kilómetros de distancia de los muros ciclópeos. Estos grandes edificios fueron construidos por el rey de Orcómeno. Junto con Micenas, Orcómeno fue la única ciudad a la que Homero describe como rica en oro. De acuerdo a la Ilíada, su rey había sido aliado de Agamenón en Troya. La tradición bárdica relata que Orcómeno cayó frente a su poderoso vecino, Tebas. La guerra que hubo fue una gran catástrofe para los griegos centrales, ya que fueron destruidos los diques y la planicie se inundó. Además, Orcómeno fue saqueada e incendiada. Lo peor vendría después.
ya que si las leyendas son ciertas, la guerra se propagó por las ciudades-estado del Peloponeso. Aún no lo sabían, pero los reyes de la Grecia heroica estaban a punto de entrar en la época del oscurantismo. En el Istmo de Corinto, frecuentemente el campo de batalla en la historia de Grecia, se construyó una gran muralla anticipando un ataque de Grecia central. Tal vez Tebas. Tebas había sido siempre un rival de Micenas en cuanto a su riqueza material y en cuanto a sus sagas legendarias. Aquí fue donde Edipo resolvió el enigma de la Esfinge y se casó con su madre después de haber asesinado a su padre, Layo. Tebas también fue atacada e incendiada por una expedición de fuerzas del Peloponeso, relatada en la leyenda épica de los 7 contra Tebas. En los subterráneos de Tebas empiezan a surgir los muros de un palacio micénico. Visto ahora con ojos modernos por primera vez desde que fueron destruidos por los aqueos después de la caída del palacio y la toma de sus mujeres. Este lugar sagrado está cubierto por una gruesa capa de ruinas en donde sorprendentemente los tesoros del palacio de Edipo están intactos. Con ellos nos encontramos frente al saqueo de una ciudad de la era micénica. El contenido de los almacenes también nos da evidencia como en Troya. Joyas de ágata, jaspe y amatista. Adornos de oro que engalanaron a las mujeres de Tebas. Un tesoro de sellos cilíndricos provenientes de Babilonia hechos en lapislázuli. Las patas de la panoplia de un trono, tal vez de Edipo, talladas en forma de rollos de papiro incinerado por las llamas. Sin embargo, no fue suficiente tal destrucción para los conquistadores, ya que parece que existe una maldición sobre las ruinas de este lugar. Incluso un viajero posterior, el escritor Pausanias, relata que incluso en su época el área del palacio se había convertido en una especie de lugar sagrado donde no se podía construir. Parece increíble, pero cuando los arqueólogos empezaron a excavar en Tebas, en épocas modernas, a principios de este siglo, justo arriba de nosotros, en la calle Pindar, y se toparon con las ruinas del palacio de Cadmos, descubrieron que no se había construido nada sobre este palacio durante los siguientes 1000 años después del saqueo de Tebas. Los descubrimientos arqueológicos sugieren que Orcómeno, Gla y Tebas fueron destruidas hacia el año 1220 a.C. Las tablillas de arcilla lineal B, descubiertas en Pilos, sugieren que en ese preciso momento otras partes de Grecia eran también amenazadas por ataques externos. Los guardianes vigilando las costas.
El ejército de Malia a Owitonna. 50 hombres a Icalia. Ejército de Netguatas. 20 hombres de Kiparicia a Arubud. Remeros que vayan a Pleurón. Las tablillas de Pilos parecen hablar de preparación. Las tropas se estaban movilizando. Los lugares estratégicos eran acuartelados. Los centinelas estaban en sus puestos y los guardias vigilando. El bronce era confiscado como nosotros confiscamos el aluminio para las armas de la Segunda Guerra Mundial. Pilos no era una fortaleza. Sus reyes habían vivido en sus palacios pintados, confiados de su poder militar. Pero ahora estaban solos. El palacio fue incendiado. El tesoro del rey fue robado y las mujeres y niños fueron hechos esclavos. Pilos vivía el mismo destino que Troya. El último acto de su rey fue ordenar sacrificios, tal vez humanos. Realicen los rituales en el templo de Zeus. Traigan los obsequios. Un recipiente en oro y un nombre para Zeus. Para Hera, un recipiente en oro y una mujer. La tablilla sobre la cual se escribió esto termina en trazos incomprensibles, como si el que la escribió hubiera sido asesinado en su propio escritorio. Pilos nunca volvió a ser habitada. Es una leyenda dramática si la hemos leído correctamente. Pero con la evidencia tan fragmentada, la única certeza que tenemos es que el palacio fue destruido. El mundo griego micénico pasaba por una época de compleja decadencia. Crecimiento de la población, desastres naturales, fallas en la agricultura e incluso la sobreexplotación de los trabajadores pudieron haber tenido un papel importante. La mayoría de los palacios de donde según Homero habían ido a Troya fueron desapareciendo uno por uno, como puntos en la pantalla de un radar. De Orcómeno, incendiado. De Tebas, incendiado y abandonado. De Pilos, incendiado y abandonado para siempre. El palacio de Menelao desapareció también para siempre. Iolco, incendiado. No hubo una causa única y no todas las ciudades cayeron. Por ejemplo, Micenas sobrevivió aunque fue destruida posteriormente por un terremoto alrededor del año 1200 a.C. La gran sorpresa está en Tirinto. En ese momento, la Tirinto de Homero, la ciudad de grandes murallas, sustituyó a Micenas como la ciudad-estado más popular y poderosa de la Argólida. Las excavaciones alemanas que continúan en este momento han mostrado que después del año 1200 a.C., Tirinto creció en tamaño. Una ciudad amurallada que está siendo excavada estaba llena de edificios. Afuera de las murallas de la ciudadela, el área de calles alcantarilladas y chozas recibió una afluencia de gente nueva, aparentemente refugiados que se instalaron con base permanente, lo que aumentó la población de Tirinto. Tirinto fue finalmente abandonada junto con Micenas poco después del año 1100 a.C. Su gente, los primeros micenios, vistos en los frescos de Schliemann, fueron los últimos en desaparecer.
El final de la era heroica no vino de golpe, sino paulatinamente. La tradición dice que 3 generaciones después de la guerra de Troya, Grecia fue invadida por oleadas de extranjeros de lengua griega que se hacían llamar dorios. Tal vez campesinos que vivían al margen del mundo sofisticado de los palacios. Pero para el año 1100 a.C., la gloria se había ido. Los últimos palacios como Micenas fueron abandonados, sus burocracias desaparecieron y con ellas la cultura. Habría tradición oral durante los siguientes 400 años. Es la que llega a Homero. Una débil tradición sostenida en Tebas por los sucesores iletrados de los micenios de la guerra troyana y que acabó con la raza de los grandes héroes. Sin embargo, alrededor del año 1200 a.C., no solo el mundo micénico se estaba hundiendo. La crisis, de hecho, afectó a toda la cultura de la Edad del Bronce al este del Mediterráneo. También en Anatolia, en su capital, Bogaskoi, los hititas estaban cada vez más preocupados. Los diplomáticos hititas habían observado la desintegración del cuerpo político griego. No tenían ningún registro de un gran rey griego después del año 1230 a.C. La última referencia a este se borró antes de que el barro secara. Para entonces, los hititas tenían también problemas. El emperador Hattusil III había muerto en el año 1235 a.C. Su hijo Tudalias tomó el poder para mantener el imperio unido y sus súbditos fieles al rey. Todavía se hizo llamar orgullosamente rey del mundo, pero por todos lados se enfrentó a ataques y deserciones. Ante esta situación, su respuesta fue la construcción de grandes defensas, cuyos cimientos todavía se pueden ver. Murallas de 18 metros de altura, con grandes torres. Una última barrera en contra de los bárbaros. Pobre Tudalias. Realmente fue el último gran rey griego del imperio y el arquitecto de la etapa final de Hattusa. Tudalias murió alrededor del año 1210 a.C. Lo sustituyeron sus hijos Arnuandash y Shubiluliuma, llamados así por los grandes reyes del pasado. Pero para nosotros son simplemente sombras. Son los últimos reyes hititas de los que tenemos conocimiento y sus reinados fueron muy cortos. Tal vez podamos reconstruir a través de la arquitectura lo que pasó aquí en la última etapa de Hattusa, ya que se terminaron estas inmensas fortificaciones en la época de Tudalias, encerrando un área de 1,5 kilómetros, y dentro de la ciudad se construyó una serie de fuertes sobre ese anfiteatro natural, pareciendo audaces centinelas. Como en Micenas, se hizo también un gran esfuerzo para asegurar el suministro de agua a través de túneles secretos debajo de la ciudad. Su mundo estaba siendo amenazado, pero aún no sabemos si esa amenaza era externa o si el enemigo era su propia gente que vivía en las colinas. Las últimas tablillas del archivo hitita no revelan ningún indicio de problemas, pero en las márgenes del imperio hitita iban y venían mensajes de pánico que hablaban de un estado de emergencia muy similar al de Pilos. Han llegado barcos enemigos. Algunas de mis ciudades han sido incendiadas. Todos han hecho cosas malas. Mi flota está afuera. 7 barcos han aparecido en las costas. Si hay más, por favor, avísenme. ¿Y de qué tipo? Escríbanme, tengo que estar prevenido.
Bogascoy fue destruida en el año 1180 a.C. El imperio hitita cayó completamente como cualquier otro en la historia. Pero, ¿quiénes eran los misteriosos corsarios del mar? Egipto. Tebas de las 100 puertas. El poder más antiguo y estable en el cercano oriente. Los egipcios conocían a los griegos y a los hititas. Sus embajadores habían visitado Micenas. Los egipcios tienen registros históricos detallados sobre este período. Registros escritos no solo en arcilla, sino también en papiro y en los muros de sus grandes templos. Ellos nos dan la primera evidencia importante de una serie de eventos que convulsionaron al mundo al este del Mediterráneo alrededor del año 1200 a.C. Los extranjeros hicieron una conspiración en sus islas. De un momento a otro estaban movilizados en guerras. Ninguna nación pudo defenderse ante sus armas. Arsagua, Chipre, Carchemish, los hititas, todos destruidos. En el papiro Harris, en el Museo Británico, leemos los extraños nombres de estos invasores. Los Danuna de las islas, los Chekeru, los Pulisati, los Sherden, los Weshesh del mar. Los egipcios también nos dejaron imágenes de uno de los enemigos que tanto los atemorizaban: los rostros de la gente del mar. El egiptólogo Ken Kitchen de la Universidad de Liverpool piensa que la descripción de los ataques de la gente del mar alrededor de los años 1210 y 1180 a.C. son la primera evidencia diplomática de esta crisis. La diplomacia no terminó solo porque no tenemos los documentos. La diplomacia pudo haber seguido como siempre, intercambios de funcionarios. La corte de St. James hoy día es la misma que la corte del Egipto de Ramsés, y la diplomacia siguió hasta que las hordas invasoras acabaron con el sistema. Cuando Hatti cayó, cuando la capital se incendió, si eso fue lo que pasó, los diplomáticos de otras naciones huyeron a sus países para salvarse. Los diplomáticos egipcios estaban de regreso, no se quedaron para ser quemados vivos, y este mensaje correría rápidamente. Sería como la evacuación de la embajada de Saigón, ¿no es así? Sí, sería como la gente hoy en día huyendo de un conflicto, ya sea en Asia, en el cercano Oriente o Centroamérica. Si un régimen tiene problemas y si el país rompe relaciones diplomáticas, entonces los diplomáticos, si no pueden estar a salvo, regresarían a su país. Este mensaje llegaría a todo el país. Este país tiene problemas. El Estado ha caído. No se pueden esperar relaciones con Hatti o Arsagua. Y las autoridades egipcias, el faraón, estaría atento para ver si esto amenazaba también a su país. Los egipcios fueron capaces de defenderse de la gente del mar, incluso de apresarlos y convertirlos en mercenarios. Pero no se sabe todavía de dónde provienen. Solo se cree que vienen de las costas del Egeo y Anatolia, a través del Gran Mar Verde. ¿Quién era esa gente del mar? Nancy Saunders hizo un estudio especial. Los hechos tuvieron cierto orden. Parece que la gente del mar estaba contratada, suponiendo que venía del exterior, pero la gente del mar también pudo haber sido, hasta cierto punto, de Micenas. Así que para el tiempo en que llegaron a Egipto, se trataba ya sea de micenios desde fuera o desde dentro. Retomando la idea de que los griegos micénicos estaban entre la gente del mar, ¿qué evidencia hay sobre esto? Hay que ver qué fue lo que pasó después de la caída de la estructura social. Y existe mucha evidencia de que ésta sí se derrumbó,
debido a la sofisticada especialización en las técnicas militares y otras cosas más. ¿Y qué le pasa a una aristocracia guerrera? Una de las cosas que hace es tomar sus barcos y salir a ultramar como corsarios. Como los vikingos, donde los hijos de los reyes se fueron y trataron de construir reinados en otros lugares. Es muy posible, pero nunca obtendrá evidencia. Sin embargo, existe evidencia de que en esa época los micenios emigraron a todo el Mediterráneo. Así que no hay nada anormal en la idea de que la gente del mar incluyera a los emigrantes micénicos. Hombres como Ulises de Ítaca, cuyos 10 años de navegación son relatados en la Odisea de Homero. Llegamos a la pacífica corriente del Nilo y ahí anclamos nuestro barco. Después nos dedicamos a devastar los campos y a la gente de Egipto. Su gente llegó después. Salió al amanecer y el campo estaba lleno de soldados, carrozas y bronce brillante. Mataron a muchos de nosotros con su bronce filoso. A otros los llevaron vivos de regreso a sus ciudades para usarlos como fuerza laboral. Es irónico, pero los mosaicos de los palacios egipcios nos pueden mostrar el verdadero rostro de los agresores de las ciudades de Homero. La gente del mar parece solo un síntoma y no la causa de la disolución del mundo egeo de la Edad del Bronce. Colin Renfrew, profesor de arqueología de la Universidad de Cambridge. No estoy impresionado por el grado de discusión ni los argumentos en esta materia. Yo creo que se está haciendo un acercamiento simple, ya que la gente busca un argumento simple. Se dice que hubo una edad del oscurantismo. En el fin del mundo egeo, alrededor de 1200 a 1100 a.C., sucedieron cosas terribles como plagas, desdichas. Yo pienso que uno tiene que buscar una explicación más sofisticada, como las que estamos acostumbrados en nuestra época cuando hemos tenido recesiones económicas o desastres naturales. No surgen por una sola causa, generalmente surgen por una serie de causas. Yo pienso que uno puede buscar una explicación más compleja. Puede no ser tan gráficas como hojas de fuego caídas del cielo, pero sí un poco más realistas. Yo creo que está muy claro que en una sociedad-estado, si se le puede llamar así, muchas civilizaciones anteriores eran muy inestables. Tenían un rápido crecimiento de la población y una sofisticada especialización. Y al enfrentarse a alguna adversidad, era muy fácil para ellas derrumbarse. Es útil reconocer el fenómeno general que yo llamo el colapso del sistema. Si establecemos esto como algo que ocurre frecuentemente, no se necesita alguna misteriosa explicación de invasores extraños del norte o la gente del mar. De hecho, podemos buscar otras explicaciones más racionales, más semejantes a las explicaciones que utilizamos cuando se habla de la recesión económica de la década de 1920. ¿O la crisis árabe del petróleo en los 70? Así es. En ese caso hay que decir, antes que nada, que la reciente recesión mundial es el resultado de la decisión árabe de aumentar el precio del crudo, lo que produjo la crisis del petróleo. Si nos preguntamos por qué los árabes decidieron aumentar el precio del petróleo y por qué lo decidieron hacer en ese momento, nos encontramos frente a un análisis más elaborado. Y yo creo que hechos de este tipo necesitan un análisis más cuidadoso y no deben ser explicados, por ejemplo, a través de una horda de invasores. Tratemos de reunir toda la evidencia. Hasta el año 1250 a.C., los imperios griego e hitita estaban aún en sus días de gloria. Al poco tiempo, ambos poderes decayeron y se creó un vacío político en Anatolia Occidental, en la región de Troya. Ambas partes se hundieron en el desorden, la obscuridad y la confusión, etapa que se recuerda como el amanecer del oscurantismo. Poco antes del año 1200 a.C., el hambre golpeó a Anatolia Occidental, lo que precipitó las migraciones en masa. Mucha de la llamada gente del mar era probablemente emigrante de aquellas partes. Como consecuencia, al igual que en una lucha moderna, los estados y reinos antiguos fueron acabados.
La frágil influencia de los griegos e hititas en Anatolia Occidental se había desvanecido ya para ese momento. La guerra de Troya puede encajar en este cuadro. ¿Sucedió en los días de gloria del imperio o en la obscuridad que dejó su derrumbe? Homero y la evidencia que nos revelan los archivos hititas sugieren que la guerra fue un hecho real y que tuvo lugar antes del año 1250 a.C., cuando los hititas todavía tenían alianzas en Anatolia Occidental, las cuales quería romper el gran rey griego. Por lo tanto, Troya fue una ciudad rica y con grandes conexiones. 50 años más tarde, para el año 1200 a.C., era ya muy tarde. Los contactos griegos con el área habían terminado y muchos de sus propios palacios habían sido ya destruidos. ¿Puede la arqueología darnos datos más precisos? Debemos regresar a la destruida colina de Hisarlik. El baluarte que nosotros llamamos Troya fue habitado por más de 5000 años. En ese tiempo pudo acumular 50 capas, formando 9 ciudades principales. Fue saqueada por ejércitos hostiles por lo menos 9 veces, por lo que no es nada extraordinario lo que buscamos en la violenta historia de Hisarlik. Pero estamos buscando la caída de la Troya de Homero. Y eso nos conduce a solo 2 de los niveles separados por menos de un siglo. La guerra de Troya tuvo que haber sucedido en uno de 2 asentamientos de Hisarlik, ya sea en Troya 7A, la ciudad de chozas de Karlbleigen, una ciudad que sufrió un sitio, viendo las vasijas de almacenamiento en las casas, las chozas, después la devastación y la tormenta de fuego y los cuerpos en las calles sin sepultar. Pero es una ciudad que tiene muy poca semejanza con la ciudad descrita por Homero en la Ilíada. O tuvo que haber sido Troya 6, la de Wilhelm Dörfeld, una ciudad que en todos sentidos se parece a la Troya de Homero en la Ilíada, con sus anchas calles, sus finas murallas y torres, pero una ciudad que, si Karlbleigen está en lo cierto, fue destruida por un terremoto. Tuvo que haber sido cualquiera de estas 2 ciudades, y tuvo que haber sido solo en ese periodo. La fecha exacta depende de los descubrimientos de alfarería importada de Grecia, cuyo estilo puede ser clasificado ahora por los expertos. La alfarería griega en Troya, que se conoce con el nombre de LH3A y 3B, demuestran que la ciudad de Dörfeld, de finas murallas, cayó hacia el año 1250 a.C. Nuestra búsqueda se centra en la alfarería que se introdujo posteriormente después del año 1200 a.C., conocida con el nombre LH3C. Si Bleigen descubrió en su ciudad Troya 7A objetos LH3C, entonces la ciudad tuvo que haber caído después que los palacios de Grecia. Estambul. Aquí empezó nuestra búsqueda tantos meses atrás, siguiendo las huellas de Heinrich Schliemann. La arqueología es un acto de destrucción, un experimento que solo se puede hacer una vez, ya que cuando los descubrimientos son extraídos de la tierra, se pierde su contexto. Y solo podemos sustentarlos mediante la interpretación que los arqueólogos realizan de estos. Sin embargo, la ciencia sigue su camino. Los descubrimientos de Bleigen están en lo que era el Museo Imperial de Estambul. En retrospectiva, ¿estaba en lo cierto acerca de la fecha de la alfarería a través de la cual interpretó la caída de Troya 7A? ¿O estaba dispuesto a hacer que sus descubrimientos encajaran en la leyenda?
De regreso en casa, las últimas piezas del rompecabezas estuvieron en mis manos. El siguiente paso fue buscar la opinión de un experto en el estilo de alfarería de los descubrimientos de Blagden, la doctora Elizabeth French de la Universidad de Manchester. Ese es un viejo conocido. Lo he tenido antes delante de mí. Es crucial debido a la espiral que hay aquí junto a la asa. Es una característica común en LH3C que Blagden no distinguió en ese momento. Observe algunas de estas piezas. Una pieza como esta, con la asa y la espiral juntas, de hecho es una pieza posterior, pero que tiene las mismas características que las anteriores. Muy distintivo. Muy distintivo. Y para mi conocimiento no se dio antes, por lo que siempre he creído en esta pieza, a menos de que sea una intrusión de arriba. Y eso es lo terrible, ya que es muy difícil de garantizar la pureza de las piezas. Siempre se van a tener piezas de otras etapas al mover las capas. Y el lugar ha sido constantemente removido. Sí, se hacen ladrillos de lodo, se excavan los muros, los cimientos, etc. Y además también existen, sobre todo en Turquía, los gerbos. Pensé que iba a decir terremotos, pero ¿gerbos? Sí. Roedores que hacen hoyos del tamaño de los tiestos, de tal forma que es posible que pasen de las capas de arriba hacia las inferiores, por lo que nunca se podrá estar seguro. Esto es suficiente para sugerir que Troya 7A de Blagden cayó demasiado tarde para la guerra de Troya. Depende dónde ubique la guerra de Troya. Lo ubico en el momento en que el mundo micénico todavía estaba en los días de gloria y los palacios como Pilos todavía existían. Pilos pudo haber desaparecido, pero no olvidemos que el periodo 3C es un periodo de prosperidad. La evidencia en Tirinto nos muestra que esta tiene su apogeo más grande en este periodo, y se puede sugerir incluso que Tirinto es la base de la gente del mar. ¿Creería usted eso? Así que los micenios agresores solo pudieron saquear la ciudad en el siglo XII a.C. Pudieron si fueron corsarios, pero yo no los veo como eso, sino más bien como bucaneros, tal vez saqueando ciertos lugares, siendo malos cuando se tiene que serlo y siendo buenos en otros lugares. Tenemos mucha evidencia que eran colonizadores en las islas del Egeo en este periodo. Y es aquí donde Troya es una incógnita, ya que parece que en el momento en que otras islas y lugares tenían colonizadores, ella no. Y es por esta razón que yo pienso que ya había sido saqueada. Había sido tan aplastada que no se pudo levantar. Bueno, que en ese momento no tenía contactos con el mundo micénico. Tal vez necesite revisar el saqueo de Troya 6. La caída de Troya 6, que Blagden pensó que la causa había sido un terremoto. ¿Le sorprende como línea de investigación? Sí, porque ¿cómo se identifica un terremoto en los registros arqueológicos? Usted es la arqueóloga. ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer la diferencia? No lo sé. No estoy del todo convencida de los terremotos en muchos de los lugares. El hecho de que exista esa idea en Micenas es porque encontraron cuerpos atrapados bajo las construcciones, pero yo no recuerdo que haya algo parecido en Troya. Se encontró una docena de piezas LH-3C en la ciudad de Blagden, suficientes para argumentar su fecha. Esta Troya debió haber caído en período de decadencia, hacia el año 1180 a.C., después de la destrucción de Pilos y Esparta. Así que si no deseamos reducir la historia de Homero a un simple pillaje de piratas micénicos de Tirinto, entonces debemos quedarnos como única candidata para la historia de Homero con la ciudad de Dörfeld, la de finas murallas. Troya 6, la ciudad que de acuerdo a Blagden cayó por un terremoto.
¿Fue en realidad un terremoto? ¿Cómo se distingue en un registro arqueológico un terremoto de la destrucción por la mano del hombre? Fui a Cambridge a preguntarle al hombre cuyo trabajo es estudiar los terremotos de Anatolia, el doctor James Jackson de la Universidad de Queens. Aquí están los daños del terremoto de Blegen sobre las ruinas. Y aquí abajo están las ruinas de la destrucción, descritas por Blegen en la ciudad de Chozas. Debo decir que es muy difícil hacer la diferencia entre los edificios que han sido demolidos después del terremoto cuando se empieza la operación de limpieza. Si viene usted 1 o 2 meses después de que ha empezado la demolición y trata de diferenciar lo que se cayó en el terremoto y lo que ha sido demolido, lo que es muy importante para cierto tipo de trabajo, si se quiere saber la resistencia de los edificios, muchas veces es un problema. Debe de haber algunas observaciones que la definan, pero yo no sé. No lo saben. Las observaciones definitivas de Blegen, lo que yo sé, es que él quería que una de ellas fuera la Troya, sobre la que habla Homero. Y por lo tanto la otra no tenía razón de ser. Es muy válida la idea de que Troya en cierto momento sufrió terremotos, pero en este caso particular no sé cómo probar qué pasó. Así que no existía ninguna evidencia real para probar el argumento de Blegen de que las finas murallas de Troya 6 cayeron debido a un terremoto. Según Homero, estas murallas fueron derribadas por la mano del hombre, el ejército de Agamenón. Después de todo, ¿estaba Homero en lo cierto? Solo quedaba una pregunta. ¿Alguno de los excavadores de Hisarlik, Schliemann, Dorfeld, Blegen, encontraron alguna evidencia de que la ciudad del terremoto fue realmente saqueada? Admito que yo he estado haciendo lo mismo que otros hicieron antes. Tratar de hacer que los hechos encajen en la leyenda. Sorprendentemente, Schliemann registra armas micénicas que encontró en la sexta ciudad. Hachas, puntas de flecha, como aquellas descubiertas posteriormente por Dorfeld y Blegen en la destrucción de Troya 6. Para Schliemann eran posteriores a la era micénica. No podía explicar el por qué encontró la punta de una lanza micénica y 4 cabezas de hachas idénticas a las de Micenas. Es muy fácil dejar volar la imaginación. Después de todo, los troyanos pudieron haber comprado estas armas a los comerciantes griegos. Pero ¿cómo explicar el gran fuego cuyas huellas descubrió Dorfeld por toda la ciudad? Incluso Blegen estaba de acuerdo en que no había duda de que Troya 6 había sido totalmente incendiada. ¿Por qué no pudieron esas murallas ser derribadas deliberadamente en aquella ardiente noche? Durante los años siguientes, fue la tradición la que al final reveló que las murallas de Troya fueron derribadas deliberadamente por los vengativos griegos, en una escena imaginada por todos los poetas y artistas por más de 3000 años. Entonces, después de todo, la ciudad de Dorfeld puede ser la Troya de Homero, la ciudad de la guerra de Troya. La alfarería sugiere que no cayó mucho tiempo antes del año 1250 a.C.
lo que encaja perfectamente en la historia de la crisis de los hititas en la Anatolia occidental, cuando estos se enfrentaron a los griegos por una ciudad llamada Wilusa. Tal vez fue entonces cuando Troya fue atacada y destruida por el gran rey de Grecia. Posteriormente, unas décadas después, comenzó un periodo de decadencia, hambre, migraciones y saqueos marítimos. Para los sobrevivientes de Hisarlik, la vida era una constante amenaza. La ciudad de Blegen, Troya 7A, vivió todo esto. Y finalmente fue destruida alrededor del año 1180 a.C. por los soldados del mar, más o menos 80 años después de la guerra de Troya. Estas ideas concuerdan muy bien con las de Homero, pero al final son simplemente especulaciones. Y yo, junto con los otros que han examinado este asunto antes que yo, encontré tal vez lo que quería encontrar. Ese siempre ha sido el atractivo de la búsqueda, ya que no puede haber una última palabra en los grandes enigmas de la historia. Solo percepciones de cada generación que reinterpreta la leyenda de Homero a la luz de sus propias creencias y necesidades. Espero que en este momento crean que la guerra de Troya tiene tantas conclusiones posibles como las novelas que se escriben hoy día, donde se dan finales alternativos para complacer todos los gustos. Y de alguna forma es cierto, ya que, como hemos visto, la arqueología nos dice tanto de nosotros y de cómo queremos vernos como de las civilizaciones anteriores. Al llegar al final de esta búsqueda, es justo que me ponga la soga al cuello y diga lo que yo creo que pasó con el mínimo de hubieras y peros. Así que aquí va. En la Edad del Bronce, en las costas de los Dardanelos, había una ciudad, probablemente llamada Troya. En sus días de gloria era la ciudad más bella del mundo egeo, con finas murallas, elegantes mansiones y seguramente un maravilloso palacio en la cima de la colina. Estaba gobernada por una vigorosa y hábil familia real, confiada y rica, que vivió a salvo detrás de sus murallas durante 500 años. En los últimos días de gloria, después del año 1300 a.C., sus torres fueron construidas y seguramente es la ciudad reflejada en los poemas de Homero, el poeta griego que compuso la historia de Troya 500 años después. Él habla de una ciudad de anchas calles, finas murallas, una ciudad que criaba caballos, una ciudadela real. Esta ciudad, Troya 6, cayó alrededor del año 1250 a.C., según los arqueólogos, por un terremoto. Yo no creo que su evidencia nos pueda decir si esta ciudad no fue deliberadamente destruida por algunos invasores. Y en cualquier caso, ¿cómo puede la arqueología distinguir entre un terremoto y un saqueo si se dieron al mismo tiempo? Solo hay que ver lo que pasó después. El lugar fue mal reconstruido, lleno de chozas, comedores de asistencia, sombrías vecindades. Algo peor que un terremoto tuvo que haberle sucedido a Troya 6. Lo que parece es que la familia real fue exterminada. Troya 6 fue saqueada. Los supuestos jefes invasores son los micenios, los saqueadores de las ciudades, los ladrones de tesoros y mujeres, que seguían con agresión su comercio en el mundo egeo. Y es la leyenda griega la que dice que fueron los micenios los que saquearon Troya. La historia, la leyenda de la expedición de Agamenón a Troya, como la hemos visto, se remonta a la Edad del Bronce. Sus acontecimientos tuvieron que haber sido cantados por los bardos antes de la caída de su mundo. Y esto, supongo yo, significa que la guerra de Troya sí sucedió, cosa que yo no pensaba cuando inicié esta investigación. Como resultado, se construyó una pobre sucesora, Troya 7A, que existió solo por unas cuantas décadas, y después, alrededor del año 1180 a.C., fue atacada por la gente del mar, sus casas incendiadas y los cuerpos tirados sin sepultar. Un triste final para la historia.
Atando los cabos sueltos, ¿existió Agamenón? No encuentro una razón para que no fuera real y para que los bardos no pudieran preservar el nombre del último rey de los micenios. Así que tal vez Agamenón, como gran conquistador, atravesó esta puerta calle arriba. ¿Qué hay sobre Aquiles y Héctor? Sus nombres son de la Edad del Bronce, pero yo supongo que su papel en la historia es invención del maravilloso poeta. ¿Y el caballo de madera? Los escritores clásicos piensan que la historia es absurda y la racionalizan diciendo que es un instrumento de sitio. Uno de esos grandes espolones cubiertos que contenían hombres para atacar una ciudad. Pero si fue un terremoto el que les dio a los griegos la llave para entrar a Troya, ¿no es posible que en señal de gratitud hayan dejado un ídolo en imagen del dios de los terremotos? ¿Poseidón? ¿Un caballo de madera? Casi me olvido. ¿Qué hay de Helena de Troya? La chica dorada de la historia. El rostro que lanzó 1000 naves. ¿En realidad existió? Bueno, en los registros arqueológicos, el amor no deja huellas.